vamos a los dolores, vámonos a especializarnos en los dolores más comunes, donde lo que más bajas laborales hay en España y creo que en todo el mundo, que suelen ser las contracturas, ¿no? En la espalda y sobre todo las lumbalgias. ¿Por qué hay tanta prevalencia en estos dolores y en estas patologías? Bueno, las lumbalgias en general es como el dolor de espalda en específico que se le suele llamar. Precisamente con el término no específico es para decir esto puede venir de cualquier lado. Es como el término técnico para decirte puede ser de cualquier cosa. Porque es la realidad es que no todo el mundo le duele por la misma razón, pero el dolor es la misma zona y bueno, más esto bueno, tiene que ver con el tema de las percepciones también y de cómo nuestro cerebro mapea el cuerpo, ¿no? Y, pero bueno, hay ciertas causas que son como más típicas, yo me las he encontrado continuamente en mis clientes, yo la he vivido en mis carnes, lo puedes ver en la literatura y bueno, aunque hay otras causas que son un poquito más raras y puntuales, pero digamos que la mayor parte de las causas tienen que ver con el tiempo que pasamos sentados. ¿Vale? Como era de sospecharse, ¿no? Eso. Pero digamos, si vamos a causas más concretas, porque claro, eso puede desencadenar diferentes cosas en diferentes personas, ¿no? Y no siempre el dolor, el origen es igual, ni se desarrolla de la misma manera, ni se quita de la misma manera. Pero sí que es verdad que suele de una u otra manera o estar condicionado, iniciado por estar mucho tiempo sentado o empeorado por estar mucho tiempo sentado. Y esto es porque, bueno, cuando estamos sentados ocurren varias cosas, cuando estamos sentados mucho tiempo, estoy hablando de todos los días, varias horas al día sentado durante muchos años, esto se va creando una adaptación en el cuerpo y esa adaptación es básicamente tú estás eh, delegando el trabajo que tiene que hacer tu cuerpo para mantenerse erguido en algo externo, ¿vale? Entonces, tu cuerpo no tiene que hacer ese trabajo, guay, bien, más cómodo, menos energía, eso al cuerpo le gusta, menos energía le gusta al cuerpo. ¿Qué pasa? Que como no tiene que hacerlo él, pues deja de trabajar todos esos sistemas que tiene para hacerlo y cada vez lo hace peor, cada vez es más débil en las partes en las que tiene que tener fuerza, cada vez tiene menos resistencia en las partes en las que tiene que tener más resistencia, etcétera, y cada vez le va a costar más. Entonces, cuando se sale de esa comodidad, pues todo es más difícil y todo duele más, ¿vale? Porque al final el dolor también va en umbrales y va en grados y muchas veces es simplemente, por ejemplo, tú te sientas en el suelo y te empieza a doler el culo al poco tiempo y no es porque te hayas roto nada, no es porque te hayas lesionado nada, sino es porque, digamos, el grado más bajo de dolor que es la incomodidad, es tu cuerpo te está diciendo cambia de postura porque llevas mucho tiempo aquí, no me llega el riego al glúteo y necesito un poco de oxígeno en la zona. Entonces te manda una señal de dolor para que cambies de postura. Cambies de postura, se oxigena esa zona y ya no te duele. Y es un mecanismo muy normal para que te muevas y varíes tus posturas. ¿Qué pasa? Que eso, si continúa en el tiempo, pues bueno, una de dos, o ignoras totalmente el dolor, lo conviertes en ruido, con lo cual puedes mantenerte más tiempo sentado, pero el problema de los tejidos sigue ocurriendo, no llega tanto oxígeno a los tejidos, etcétera, y tienes un problema. Entonces, aquí cuando estamos sentados mucho tiempo ocurren varias cosas. Uno, tus glúteos están, básicamente, tú estás sentando encima de los glúteos, estás aplastándolos y le llega menos riego sanguíneo, menos señal nerviosa, etcétera, pero es que además están totalmente extendidos durante mucho tiempo y debido a cosas que tampoco tenemos por qué entrar aquí ahora, que son reflejos musculares, ¿no? Ujú. Que cuando un músculo se contrae, el contrario, el que hace la función contraria, se relaja para poder generar movimiento. Si Ujú. tú contraes el bíceps, el tríceps se va a relajar para que puedas mover el codo. Y lo mismo va a pasar hacia el otro lado. Si tú contraes el tríceps, el bíceps se va a relajar. Y esto ocurre sin que tú tengas que pensarlo. Es un reflejo. Reflejo que aparece a partir de la médula, etcétera. Ujú. Entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando tú estiras durante mucho tiempo un músculo, también ocurre un poco lo contrario. Si tú, por ejemplo, te pegas 2 horas hablando con una persona al teléfono, con el teléfono en la oreja, seguramente te costará estirar el brazo porque el tríceps ha estado estirado mucho tiempo, el bíceps ha estado contraído mucho tiempo, el bíceps cada vez se te va a contraer más, aunque tú no lo intentes contraer, de manera refleja se va a contraer mucho más y el tríceps se va a relajar mucho más. Entonces, cuando intentas estirar el brazo te va a costar mucho, a veces tienes que ayudarte, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando estás sentado. Tienes un problema en que tienes los glúteos que cada vez están más relajados y cada vez le cuesta más despertar y empezar a trabajar.
tienes que tardar un tiempo en que vuelvan a estar un poco atentos a las reacciones, a lo que tú le pidas. Pero es que los músculos contrarios, que son los que flexionan la cadera, los que hacen que, por ejemplo, te lleven las rodillas hacia el pecho, esos músculos son los contrarios del glúteo. Esos músculos cada vez están más contraídos, más contraídos, más contraídos. Hay más tensión ahí. Y cuando te levantas, pues siguen contraídos. Y tardan tiempo en volver a relajarse, a estar en su tono normal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te levantas, tu, tu cadera, tu pelvis está rotada de una manera porque los músculos que flexionan, los que te llevan las rodillas al pecho, siguen contraídos y siguen tirándose ya, por mucho que tú estés intentando ponerte erguido, y los glúteos que tienen que hacer el trabajo ese de extenderte, ¿no? Y quedarte erguido, no contribuyen porque están súper relajados y todavía les cuesta reaccionar. Entonces al final terminas estando en una postura en la que tienes más curvatura lumbar, en la que hay una tensión de unos músculos que te están tirando de las lumbares hacia adelante y hacia abajo, y eso te pone en una posición no ideal ni para estar de pie, ni para correr, caminar o cualquier cosa así. Si de repente ahí quieres hacer alguna actividad en la que necesitas utilizar los glúteos, como puede ser caminar, correr, saltar, agacharte, casi cualquier cosa que necesites usar las piernas vas a necesitar los glúteos, no lo vas a poder hacer de manera óptima porque tus glúteos todavía no se han despertado del todo, están ahí. Y el cuerpo, si tiene una cosa, es que es una máquina increíble de compensar, Mm. lo cual es bueno, porque si te haces daño en el tobillo, puedes seguir caminando, cojeando y no pasa nada y sobrevives, ¿no? Eso es algo súper útil para la supervivencia, pero eso es útil de una manera puntual. Si lo haces de manera constante, aprendes que ese nuevo movimiento, como es el cojear, es la nueva manera de moverte, lo aprendes como ya es lo nuevo, es como tengo que actuar siempre, ahí ya tenemos un problema. Y es lo que ocurre muchas veces con la cadera, el glúteo. Entonces, si tú, por ejemplo, después de estar mucho tiempo sentado, te levantas, tu glúteo todavía está ahí, que le cuesta trabajar bien, que está relajado, que tienes el psoas, ¿no? El flexor de la cadera como muy tenso, y le cuesta, le pides, oye, vamos a correr, vamos a subir escalones, vamos a hacer una sentadilla, vamos a hacer un peso muerto, vamos a saltar, vamos a hacer casi cualquier cosa que debes hacer, te va a decir, mira, yo no puedo. Pero el cuerpo no te va a decir no puedo, te va a decir, vale, lo hago pero de otra manera. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pues tiras de los isquios, tiras de las lumbar, del cuadrado lumbar, tiras de tal, y entonces haces el mismo movimiento, aproximadamente el mismo movimiento, utilizando otros músculos que lo pueden hacer, que no hay problema, pero no son los óptimos. ¿Qué pasa? Una vez no pasa nada, si eso lo repites una y otra vez, tienes dos problemas, que uno es esos músculos no están mejor preparados para hacer ese movimiento tanto como el otro y lo van a hacer peor, el rendimiento va a ser peor y se van a cansar antes y vas a tener a lo mejor menos estabilidad a la hora de hacerlo y además vas a aprender que esa es la nueva manera de hacerlo. Entonces, cuando vayas a hacer otro tipo de actividades en las que vas a hacer el mismo movimiento, patrón de movimiento, vas a terminar usando este nuevo patrón que has aprendido porque lo has repetido muchas veces, suficientes como para que este sea el nuevo. Y además porque tu glúteo cada vez es más débil y entonces entras en un ciclo ahí y eso le podemos sumar pues temas de rigidez en la zona torácica, Claro. de cómo estamos sentados, del movimiento que hacemos con los brazos, con el cuello, la cabeza adelantada, como, como todos los movimientos con las manos normalmente ocurren delante de la cara y el pecho. Nosotros nos colocamos todas las cosas en la vida para que podamos utilizar las manos delante de la cara y el pecho sin tener que llevar las manos hacia atrás, por encima de la cabeza. Entonces, todo lo que sea levantar la mano por encima de la cabeza o llevar la mano hacia atrás nos cuesta porque no estamos acostumbrados. Somos mucho más fuertes en este área justo delante del pecho y la cara, pero mucho más débiles en cualquier zona más allá de ahí. Entonces, eso también nos crea pues una rigidez a la hora, a la zona torácica que hace que nuestra columna, que debería moverse como un flexo que se puede mover en cualquier uno de los puntos, se termina convirtiendo en bisagras y tenemos una zona del cuello que movemos en un punto nada más, una zona rígida de la caja torácica que nos cuesta más moverla, tenemos una zona demasiado móvil en la zona lumbar que se mueve constantemente y estamos fatigando unos músculos mucho y encima, pues esto, tenemos debilidad en la musculatura que nos mantiene erguidos porque estamos apoyados en la silla todo el día y no practicamos en estar erguidos con nuestra propia musculatura. Entonces vamos sumando cosas ahí
y lo raro es que no nos duele. Claro, yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre le digo, ojo a lo que le enseñas a tu cuerpo, porque se va a adaptar a lo que le estés enseñando. El cuerpo es una máquina, una maravilla de adaptarse. Como estés todo el día sentado, él se va a hacer un especialista, va a hacer todas las adaptaciones que tenga que hacer y compensaciones para que estés sentado. Entonces, ¿para qué va a querer un gemelo o un sóleo con cierta actividad muscular? ¿Para qué va a querer un tobillo, una movilidad en el tobillo? O lo que hablamos del isquio, o el glúteo, lo que comentamos antes de la entrevista, es que el glúteo se me ha caído, lo que pones tú en tu blog, ¿no? Si tú estás sentado, el cuerpo interpreta que no necesitas mantener una actividad de un glúteo para extender la cadera, porque estar sentado es flexionar la cadera. Entonces, si estás sentado todo el santo día y como comentabas, el portátil, el móvil, la tablet, el ordenador, todo está justo a la altura de nuestros ojos y todo está en un cuadrante que está anteriorizado, hombros anteriorizados, si estoy en el respaldo todo el santo día, pues ¿para qué necesitas tú, no? Es decir, una retracción escapular o un trabajo del dorsal. Y al final creo que mucha gente no se da cuenta que el cuerpo se vuelve una... Igual que una persona se vuelve una máquina si entrena todos los días atletismo, en unos años será un buen atleta, aquel que nade todos los días en unos años será un buen nadador, aquel que esté todo el día sentado será un buen sedentario, por así decirlo, pero en el momento que lo saquemos de ese ámbito empiezan las lesiones y mucha gente no entiende que eso lo ha hecho su cuerpo, es decir, que su cuerpo ha atrofiado un glúteo, que su cuerpo ha anteriorizado el hombro, que su cuerpo ha perdido musculatura y fuerza en la espalda y ha anteriorizado el cuello, en la cabeza la tienen anteriorizada. ¿Por qué? Porque han buscado la adaptación de su postura. Y